¿Sabías que hay tipos de cristianos que Satanás teme y no se atreve a tocar? ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de cristiano es ese que hace temblar al infierno? ¿Eres de los que el enemigo ignora o de los que no puede dejar de vigilar porque representan una amenaza real para su reino? Hay creyentes que, cuando se levantan por la mañana, hacen que las tinieblas se sacudan, no por lo que tienen, no por lo que dicen, sino por lo que cargan en el espíritu. ¿Podrías ser tú uno de ellos? Y si te dijera que hay 5 tipos de cristianos que Satanás no solo teme, sino que evita, resiste y hasta huye de su presencia, ¿te gustaría saber quiénes son? Más aún, ¿te gustaría convertirte en uno de ellos? Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte ese camino, un camino de fuego, de autoridad, de poder espiritual, un camino que pocos se atreven a recorrer, pero que transforma completamente la vida de quien lo elige. Porque hay un secreto que muchos cristianos ignoran: el enemigo no teme a quienes asisten a la iglesia cada domingo por costumbre. Él no tiembla ante oraciones vacías, ni se inmuta con una Biblia cerrada en la repisa, pero sí teme a los que viven la palabra, a los que arden por dentro, a los que tienen comunión real con el cielo. Esos son un problema para él. Esos son perseguidos, odiados y profundamente temidos. Este video no es solo un estudio más, es un llamado, un despertar, una sacudida espiritual, porque hoy vas a descubrir no solo quiénes son esos 5 tipos de cristianos, sino cómo cada uno representa una amenaza directa a las tinieblas. Pero eso no es todo. También vamos a ir más profundo. Te revelaré las señales invisibles que el infierno reconoce, las marcas espirituales que no se ven con los ojos naturales, pero que estremecen al enemigo. A lo largo de este video, te llevaré por un viaje espiritual intenso. Analizaremos historias bíblicas, desentrañaremos verdades que han sido ignoradas por muchos, y te entregaré herramientas prácticas para que tú también puedas transformarte en uno de los cristianos que el enemigo más teme. Este mensaje es para guerreros, para aquellos que sienten que Dios los está llamando a algo mayor, para quienes han sido oprimidos, ignorados, pasados por alto, pero que saben en lo más profundo de su espíritu que nacieron para algo más. Este mensaje es una antorcha encendida en medio de la oscuridad, y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. El cielo quiere hablar contigo, y antes de que comencemos este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer una declaración de fe en los comentarios. Escribe ahora mismo: Dios, protégeme del mal. Esta frase será tu escudo espiritual en este video, una oración escrita que clamará por la protección divina y pondrá un cerco de luz a tu alrededor. También dale me gusta al video. Al hacerlo, estarás empujando este mensaje a más creyentes que necesitan despertar espiritualmente. Estarás siendo un instrumento de Dios para llevar luz donde hay oscuridad. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal es una casa espiritual para muchos que no tienen una iglesia cerca. Aquí encontrarás alimento, fuego, verdad. Felicidades por estar aquí, porque solo los valientes llegan hasta este punto. Solo los que están siendo llamados por el Espíritu Santo para algo más profundo, más real, más transformador. Ahora prepárate, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser la llave para desbloquear una nueva dimensión espiritual en tu vida. Respira profundo, abre tu espíritu y comencemos. El primer tipo de cristiano que Satanás más teme es el intercesor incansable. Este no es simplemente alguien que ora de vez en cuando se acuerda o cuando tiene un problema. Es un guerrero espiritual que ha comprendido que la oración no es un ritual, sino un arma. Es alguien que se planta en la brecha entre el cielo y la tierra y no se mueve hasta que ve la intervención divina. Su vida está marcada por la insistencia, por la constancia, por una determinación sobrenatural que no se deja intimidar por el silencio, ni por la espera, ni por la oposición. En el capítulo 10 del libro de Daniel, encontramos uno de los ejemplos más poderosos del impacto que puede tener un intercesor. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas. No recibía respuesta, no había señales. Cualquiera habría desistido, pero Daniel persistió. Y entonces, finalmente, un ángel se le aparece y le revela algo asombroso. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
Pero el ángel también le explica que hubo una guerra en los cielos, que el príncipe de Persia, una entidad demoníaca territorial, se opuso durante 21 días y que fue necesario que el arcángel Miguel interviniera para que el mensaje pudiera llegar. ¿Puedes imaginarlo? Durante 3 semanas, Daniel estuvo orando sin saber que su perseverancia estaba sosteniendo una batalla en el mundo invisible. Mientras en la tierra él lloraba, ayunaba y se mantenía firme, en los cielos los ángeles luchaban contra fuerzas demoníacas que querían impedir la revelación. Y fue esa constancia lo que permitió la victoria. Eso es lo que Satanás teme, porque cada vez que un intercesor se levanta, se activa un conflicto espiritual que interfiere en sus planes. El enemigo sabe que una oración persistente no es solo un acto devocional, es una declaración de guerra. Cuando un cristiano decide que no soltará la promesa hasta verla cumplida, cuando no se rinde aunque no vea nada, cuando clama día y noche sin cansancio, está invocando el poder del cielo sobre la tierra. La intercesión rompe yugos, cubre familias enteras, protege ciudades, libera naciones, cambia destinos, porque no es una simple súplica, es una autoridad ejercida desde el Espíritu. Es el clamor de alguien que no ora solo para sobrevivir, sino para transformar. Y es por eso que Satanás intenta silenciar a los intercesores, les pone cansancio, les distrae con preocupaciones, les hace pensar que no sirve de nada, porque sabe que si continúan, si no ceden, si permanecen, abrirán portales espirituales por donde descenderán respuestas, sanidades, liberaciones, milagros. Un intercesor incansable es una amenaza permanente para el infierno. No porque sea perfecto, sino porque ha comprendido el secreto de la perseverancia. Ha entendido que muchas veces la respuesta está en la última oración, en la última lágrima, en el último suspiro antes de rendirse. Y no se rinde. Por eso, si hoy te sientes llamado a orar sin cesar, si hay una carga en tu corazón que no puedes ignorar, si el Espíritu te despierta de madrugada para interceder por otros, entiende que no estás perdiendo el tiempo, estás moviendo ejércitos celestiales, estás luchando batallas que cambiarán el curso de tu vida y de los que te rodean. Y esa es la razón por la cual el enemigo tiembla ante ti, porque sabe que, si sigues orando, el cielo responderá. El segundo tipo de cristiano que Satanás más teme es el portador del discernimiento espiritual. No es necesariamente el más elocuente, ni el que más versículos memoriza, ni siquiera el que más horas pasa en actividades religiosas. Es aquel que ve más allá de lo que los ojos pueden percibir. Aquel que no se deja engañar por apariencias, ni se deslumbra con lo que el mundo exalta, porque ha entrenado su espíritu para escuchar la voz de Dios y detectar lo falso, aun cuando se presente envuelto en luz. El libro de los Hechos nos muestra un momento extraordinario. Pablo y Silas están en Filipos y una joven los sigue durante varios días. No parece una amenaza, de hecho proclama que ellos son siervos del Dios Altísimo y que anuncian el camino de salvación. A ojos naturales, lo que dice suena piadoso, incluso útil para su misión. Pero Pablo no se deja llevar por lo que oye. Algo en su espíritu se inquieta. Algo no encaja. Y entonces un día, se da vuelta y reprende al espíritu que estaba operando en ella, un espíritu de adivinación. La joven queda libre y el plan demoníaco que había permanecido camuflado se desploma. Esto es discernimiento espiritual, la capacidad de percibir lo invisible. La sabiduría para no dejarse atrapar por lo que parece, sino para identificar lo que realmente es. Este tipo de discernimiento no se aprende en libros, ni se desarrolla solo con experiencia, se recibe en intimidad con Dios, se activa en oración profunda, y se fortalece con una vida de santidad y obediencia, y es justamente por eso que el enemigo teme a estos cristianos. Porque no puede manipularlos, no puede infiltrarse en sus iglesias, ni disfrazar su voz con espiritualidad falsa, ni seducirlos con apariencia de bien. Ellos reconocen cuando una palabra no viene de Dios, aunque suene correcta. Ellos sienten cuando una atmósfera ha sido contaminada. Ellos discernirán incluso las intenciones detrás de una acción y no caerán en trampas sutiles. El discernimiento espiritual es como una alarma interior activada por el Espíritu Santo. Cuando algo impuro se acerca, algo suena dentro del creyente, y aunque nadie más lo perciba, él sabe que algo no está bien. Esa sensibilidad es un don poderoso porque protege no solo al individuo, sino a toda la comunidad que lo rodea.
Un cristiano con discernimiento puede evitar desastres, alertar a otros y exponer estrategias ocultas del infierno antes de que causen estragos. En tiempos donde el mal se disfraza de bien, donde muchas voces se levantan con supuesta autoridad espiritual, donde lo falso se mezcla con lo santo, tener discernimiento es vital, porque no todo lo que dice Dios viene de Dios. No todo lo que brilla trae luz, y no todo lo que parece inofensivo es inocente. El discernimiento espiritual te hace libre, te preserva, te guía por caminos seguros cuando todo alrededor parece confuso, pero también te convierte en un blanco peligroso para las tinieblas, porque donde tú estás, la mentira no prospera, el disfraz se cae, lo oculto sale a la luz, y eso hace que el infierno retroceda. Si tu espíritu se incomoda fácilmente ante lo impuro, si percibes cosas que otros no notan, si a veces sientes que puedes ver más allá de las palabras y las apariencias, es muy probable que Dios te haya confiado este don. Y si lo cultivas, si lo proteges con una vida de oración, humildad y consagración, serás uno de esos cristianos que el enemigo no puede soportar, porque a donde tú vas se acaba el engaño. Y donde se acaba el engaño, comienza la verdadera libertad. El tercer tipo de cristiano que Satanás más teme es el adorador en espíritu y verdad. No se trata de alguien que simplemente canta bonito o que levanta las manos durante los cultos. Tampoco es aquel que sigue una rutina emocional cada domingo. Este adorador es alguien que ha aprendido a rendirse completamente delante de Dios, sin máscaras, sin espectáculo, sin necesidad de ser visto por otros. Es alguien cuya vida se ha convertido en un altar, donde cada pensamiento, cada acción y cada palabra están impregnados de reverencia, gratitud y pasión por la presencia divina. Jesús reveló esta verdad eterna a la mujer samaritana junto al pozo en Juan 4:23-24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras no fueron una simple explicación religiosa. Fueron una declaración celestial. Hay un tipo de adoración que el cielo reconoce y que el infierno no puede resistir. La adoración verdadera no se limita a una canción. Es una postura del corazón que honra a Dios en lo secreto. Es un estilo de vida que no cambia según las circunstancias. Es una entrega que se mantiene firme aun cuando no hay música, ni emociones intensas, ni respuesta inmediata. Es en ese tipo de adoración donde Dios manifiesta su gloria, y es esa gloria la que aterra al enemigo. Satanás odia la adoración genuina porque fue creado para adorar, y cayó precisamente por querer desviar esa adoración hacia sí mismo. Cada vez que un creyente adora verdaderamente, está declarando que solo Dios merece la gloria, que no hay otro trono en su corazón, y eso hiere el orgullo del enemigo, desactiva sus ataques y desarma su influencia. Además, la adoración verdadera transforma el ambiente. Hay lugares donde la oscuridad domina hasta que un adorador se arrodilla. Hay casas que experimentan liberación, sanidad y paz, no por rituales complejos, sino porque alguien en ese hogar ha aprendido a invocar la presencia de Dios con un corazón sincero. Las cadenas invisibles comienzan a romperse cuando se eleva una adoración pura. Los muros espirituales caen, las mentes se aclaran, el temor huye. El adorador en espíritu y verdad no depende de la música ni de las circunstancias. Puede adorar en medio del dolor, del silencio, de la escasez o de la confusión. Su adoración no nace del alma, sino del espíritu. Y es precisamente ahí donde ocurre la conexión más profunda con el Creador. Este tipo de cristiano se convierte en portador de la presencia. A donde va, la atmósfera cambia. Su vida irradia una fragancia espiritual que revela a Cristo. No necesita decir mucho. Su sola presencia incomoda lo impuro, eleva lo que está caído, despierta lo dormido, porque ha aprendido a vivir adorando, y eso le ha dado autoridad sobre lo invisible. Satanás no puede habitar donde hay adoración verdadera, no puede operar con libertad en un ambiente lleno de honra a Dios. Por eso, uno de sus ataques más frecuentes es distraer, endurecer el corazón, enfriar la pasión espiritual. Porque sabe que, si logra apagar la adoración, debilita la conexión con el cielo. Pero cuando encuentra un adorador en espíritu y verdad, sabe que está frente a alguien que no puede controlar.
alguien que vive conectado a la fuente, alguien cuya voz resuena en el trono de Dios y provoca movimiento en el mundo espiritual. Ese adorador es temido, porque lleva dentro de sí la gloria que el infierno no soporta, y cada vez que adora se libera un poder que transforma realidades. El cuarto tipo de cristiano que Satanás más teme es el guerrero de la palabra. No es aquel que simplemente ha leído la Biblia, ni quien la recita de memoria sin entender su poder. Es aquel que ha interiorizado la Escritura hasta el punto de convertirla en su arma principal de batalla. Su vida está anclada en la verdad revelada de Dios, y su lengua está afinada como una espada, lista para cortar cualquier mentira que el enemigo intente sembrar. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, no enfrentó a Satanás con gritos, ni con emociones exaltadas, ni con rituales religiosos. Cada tentación fue respondida con una declaración firme: escrito está. Y con cada palabra pronunciada, el enemigo fue silenciado y expuesto. Jesús no debatió, no argumentó, simplemente declaró la palabra con autoridad, y eso bastó para desarmar los ataques del adversario. Ese es el modelo del guerrero espiritual que ha sido entrenado en la palabra. Conoce las Escrituras, pero más que eso, las cree y las vive. No repite versículos como fórmulas vacías, sino como verdades activas que han sido forjadas en el fuego de la experiencia y la intimidad con Dios. Cada promesa, cada mandato, cada advertencia se ha vuelto parte de su identidad. Y cuando habla, el infierno lo escucha. Satanás opera en la mentira. Su estrategia siempre ha sido torcer la verdad, sembrar duda, distorsionar la voz de Dios. Desde el Edén hasta hoy, intenta hacer que los creyentes duden de lo que Dios ha dicho. Por eso teme tanto a quienes conocen y defienden la Escritura, porque no puede engañarlos fácilmente, porque sus argumentos se estrellan contra una mente renovada y un corazón lleno de luz. El guerrero de la palabra no se desespera ante el ataque, no se paraliza ante la acusación, no retrocede ante la oscuridad. Su primer impulso es buscar lo que Dios dice sobre la situación, y una vez que lo encuentra, lo proclama, lo declara, lo sostiene como escudo y lo blande como espada, porque sabe que no hay poder más grande que la palabra viva de Dios activada por la fe. Este tipo de cristiano transforma atmósferas con sus declaraciones, cambia el rumbo de su vida con lo que habla. Sabe que en su boca hay poder de vida y muerte, y por eso cuida lo que dice, elige sus palabras con sabiduría, y llena su alma de escritura. En el momento de la guerra, no improvisa, tiene reservas espirituales listas para usar, y por eso el enemigo lo respeta y lo teme. Cuando un creyente aprende a vivir por la palabra, no es fácilmente manipulado, no cae en modas doctrinales, no se deslumbra con enseñanzas humanas, tiene una brújula interna que lo mantiene firme aun cuando todo alrededor se sacude. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Y aunque pueda pasar por desiertos, como Jesús, sabe que no está solo, tiene la Escritura como compañía, tiene el Espíritu como guía y tiene el poder de declarar verdades eternas que anulan cualquier ataque del enemigo. Este guerrero no pelea con su fuerza, sino con la palabra que no falla. No grita para ser escuchado, simplemente dice lo que Dios ya ha dicho. Y cuando lo hace, el infierno se estremece porque sabe que está enfrentando a alguien armado con lo más peligroso que existe, la verdad de Dios encarnada en un corazón obediente. El quinto tipo de cristiano que Satanás más teme es el inquebrantable bajo prueba. Aquel que no ama a Dios solo cuando todo va bien, sino que lo honra incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Es el creyente que no condiciona su fidelidad a las bendiciones que recibe, sino que permanece firme aun cuando el cielo parece en silencio y la vida se llena de dolor. Este cristiano no se rinde, no se queja, no se rebela. Se sostiene en la fe como quien ha echado raíces profundas en la roca eterna. En el libro de Job encontramos el retrato más puro de este tipo de cristiano. Dios mismo presenta a Job ante Satanás como un ejemplo de integridad. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Pero el enemigo lanza una acusación sutil y perversa, que Job solo es fiel porque le va bien, porque está rodeado de bendiciones, porque tiene todo a su favor. Así que Dios permite la prueba, y Job lo pierde todo, sus bienes, sus hijos, su salud, todo excepto su fe.
Y aquí está el punto más crucial. Job no entiende lo que está pasando, no tiene explicaciones, no sabe que hay una conversación celestial detrás de su dolor. Pero aún así no maldice a Dios, no reniega de su fe, se quiebra por dentro, llora, se lamenta, pero no abandona su integridad. Y eso avergüenza al enemigo, porque su plan era demostrar que el amor de los hombres por Dios es frágil, interesado, superficial. Pero Job prueba que es posible amar a Dios por quien Él es, no solo por lo que da. Satanás teme a los cristianos como Job porque no puede controlarlos, no puede manipularlos con crisis, no puede apagarlos con pérdidas, no puede destruirlos con enfermedad, rechazo o abandono. Estos creyentes han alcanzado un nivel de madurez espiritual donde su fe no depende de sus circunstancias. Ellos han conocido a Dios en lo más profundo del valle, y eso los ha hecho inquebrantables. Cada vez que un cristiano resiste en medio de la aflicción, el infierno se estremece, porque en ese testimonio silencioso se revela un poder más fuerte que cualquier milagro, la perseverancia, la fidelidad sin condiciones, la fe que no necesita ver para creer, esa fe que declara como Job, aunque él me mate, en él esperaré. El inquebrantable bajo prueba se convierte en un faro para otros. Su vida habla más fuerte que 1000 sermones. Su resistencia inspira, fortalece, libera, y cuando el enemigo ve que todo lo que hizo no logró quebrarlo, sabe que ha fracasado, porque ese creyente ha sido probado por el fuego y ha salido como oro. Este tipo de cristiano no niega su dolor, lo enfrenta con lágrimas, pero sin perder la esperanza, llora, pero adora, cae, pero se levanta, duda, pero se aferra, y al final su historia no solo glorifica a Dios, sino que desenmascara al enemigo y lo humilla, porque demuestra que hay hombres y mujeres en la tierra cuyo amor por Dios es real, profundo y eterno. Cuando un creyente permanece fiel en medio de la prueba, no solo resiste, conquista. Y esa victoria espiritual es la que el infierno más teme, porque revela que no hay tormenta, pérdida o sufrimiento que pueda separar a un hijo de Dios de su Padre. Y esa fidelidad inquebrantable es, sin duda, uno de los terrores más grandes del reino de las tinieblas. Hasta ahora, hemos comenzado a descubrir cuáles son esos cristianos que provocan temor en el reino de las tinieblas, pero lo más impactante aún está por revelarse. Y si has llegado hasta aquí, probablemente has reconocido algo de ti en cada uno de ellos. Has entendido que no basta con una fe pasiva o una vida cristiana superficial. Has descubierto que hay niveles espirituales que despiertan respeto en el infierno y que existe una forma de vivir en la que el enemigo ya no puede tocarte de cualquier manera. Pero ahora, lo que viene es aún más profundo. Porque no se trata solo de lo que eres, sino de lo que cargas. No se trata solo de tu identidad, sino del impacto que provocas. El infierno no solo teme a quienes creen con firmeza, oran con poder o adoran con verdad. Teme también a quienes avanzan, a quienes conquistan, a quienes toman posesión espiritual del territorio que Dios les ha prometido. Esos no se conforman con sobrevivir, transforman. Donde pisan, dejan huellas que incomodan a las tinieblas. Su sola presencia ya es una declaración de guerra. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 3, «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». Esta no fue una promesa decorativa, fue una instrucción espiritual. Cada paso que Josué daba con fe era una conquista. No se trataba solo de caminar físicamente, sino de asumir autoridad espiritual sobre lo que estaba bajo sus pies. El territorio no era suyo por mirar desde lejos, era suyo por atreverse a caminarlo. De la misma forma hay cristianos que, cuando entran en un lugar, cambian la atmósfera. Donde había opresión, se siente paz. Donde había confusión, se aclaran los pensamientos. Donde dominaba la tristeza, empieza a fluir gozo, no porque sean especiales en sí mismos, sino porque han aprendido a caminar con autoridad, conscientes de quién va con ellos. El enemigo teme a esos cristianos porque saben que no están en esta tierra solo para resistir el mal, sino para extender el reino. Ellos entienden que su familia, su trabajo, su vecindario e incluso sus redes sociales son territorios espirituales que pueden ser ocupados por la gloria de Dios. No están esperando a que alguien más los libere, ellos se levantan y toman el lugar, y al hacerlo expulsan toda influencia contraria.
Este tipo de creyente no vive a la defensiva, vive avanzando, vive tomando terreno en oración, en obediencia, en presencia, en palabra, y cada metro que conquista es una pérdida para el reino de las tinieblas. Por eso son perseguidos, atacados, pero también honrados en el cielo, porque entienden su asignación, pero para vivir así hay que renunciar a una mentalidad de esclavo. Hay que dejar de reaccionar al enemigo y comenzar a establecer el gobierno de Dios en cada rincón de la vida. Hay que pasar de la pasividad a la conquista, de la espera a la acción, del temor al dominio espiritual. Así que si lo que has escuchado hasta ahora ha encendido algo dentro de ti, prepárate. Porque lo que viene no es solo para que entiendas quién eres, sino para que te levantes a tomar lo que te pertenece, a caminar en lugares donde antes no te atrevías, a ocupar los espacios que Dios ya ha entregado a tu fe. Porque cada paso que das en obediencia es un territorio que el enemigo pierde para siempre. Y si hay algo que incomoda profundamente al reino de las tinieblas, es saber que no puede engañar a todos por igual. Hay cristianos que, sin necesidad de hablar demasiado, ya son una amenaza, no por su fama entre los hombres, sino por la reputación que han construido en el mundo espiritual. Son conocidos donde realmente importa. Sus nombres no solo resuenan en la tierra, sino también en el cielo y en el infierno. En Hechos 19, 11, 16 se narra un episodio impactante. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal punto que los paños o delantales que él usaba eran llevados a los enfermos, y las enfermedades desaparecían, los espíritus malignos huían. Pero en medio de ese mover, un grupo de exorcistas ambulantes intentó usar el nombre de Jesús al que Pablo predicaba, sin tener autoridad espiritual real. Intentaron imitar lo que Pablo hacía, repitiendo palabras sin llevar dentro de sí el respaldo del cielo. ¿Y qué sucedió? El espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Luego, el hombre poseído los atacó, los dominó y los hizo huir desnudos y heridos. Esa escena es reveladora, porque nos muestra que en el mundo espiritual no todos los creyentes son iguales. Algunos llevan señales invisibles que los hacen reconocibles. No se trata de jerarquías humanas, sino de autoridad ganada en la intimidad con Dios, en la obediencia, en la santidad, en la guerra espiritual. Esos cristianos no necesitan levantar la voz para imponer respeto. Su presencia ya lleva una marca. El infierno conoce a quienes viven lo que predican, a quienes no solo invocan el nombre de Jesús, sino que caminan con él, a quienes no solo leen la palabra, sino que la encarnan, a quienes no solo oran, sino que han hecho de su vida una intercesión permanente. Esos son peligrosos, esos son los que alteran el ambiente con su entrada, porque cuando pisan un lugar traen consigo el respaldo del cielo, y las tinieblas lo saben. Hay cristianos que han sido forjados en el secreto, en la madrugada, en los valles del dolor, en las decisiones difíciles. Han pasado por pruebas, pero han salido fortalecidos. Han sido tentados, pero no se rindieron. Han sido heridos, pero no dejaron de amar. Y todo eso ha ido tallando en ellos una autoridad que no se compra ni se imita, se carga, se vive, se transmite. Las señales invisibles no se ven con ojos humanos, pero son evidentes para el mundo espiritual. Son como una armadura invisible que el enemigo detecta de inmediato. Cuando alguien así ora, los cielos se abren. Cuando alguien así declara, los muros caen. Cuando alguien así entra a un lugar, lo espiritual se alinea. No porque ellos sean poderosos, sino porque han muerto a sí mismos y Cristo vive en ellos. Por eso este tipo de cristiano no busca reconocimiento, no necesita aplausos. Sabe que la verdadera batalla no se gana en la visibilidad, sino en lo secreto. Su autoridad no está en lo que muestra, sino en lo que ha construido en su comunión con Dios. Y esa autoridad se manifiesta, aunque él no lo intente. Es evidente, es innegable, es temida. El infierno no se impresiona por títulos, ni por palabras bonitas, pero tiembla ante un creyente que lleva marcas de obediencia, cicatrices de guerra y señales de haber estado con Dios, porque sabe que esos son capaces de trastornar ciudades enteras, liberar generaciones y establecer el reino donde antes solo había caos. Esos son los verdaderos temidos, los que no necesitan presentarse, porque ya son conocidos, en el cielo y también en el infierno.
Y si hay algo que incomoda profundamente al reino de las tinieblas, es saber que no puede engañar a todos por igual. Hay cristianos que, sin necesidad de hablar demasiado, ya son una amenaza. No por su fama entre los hombres, sino por la reputación que han construido en el mundo espiritual. Son conocidos donde realmente importa. Sus nombres no solo resuenan en la tierra, sino también en el cielo y en el infierno. En Hechos 19 y 16 se narra un episodio impactante. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal punto que los paños o delantales que él usaba eran llevados a los enfermos, y las enfermedades desaparecían, los espíritus malignos huían. Pero en medio de ese mover, un grupo de exorcistas ambulantes intentó usar el nombre de Jesús al que Pablo predicaba, sin tener autoridad espiritual real. Intentaron imitar lo que Pablo hacía, repitiendo palabras sin llevar dentro de sí el respaldo del cielo. ¿Y qué sucedió? El espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Luego el hombre poseído los atacó, los dominó y los hizo huir desnudos y heridos. Esa escena es reveladora, porque nos muestra que, en el mundo espiritual, no todos los creyentes son iguales. Algunos llevan señales invisibles que los hacen reconocibles. No se trata de jerarquías humanas, sino de autoridad ganada en la intimidad con Dios, en la obediencia, en la santidad, en la guerra espiritual. Esos cristianos no necesitan levantar la voz para imponer respeto. Su presencia ya lleva una marca. El infierno conoce a quienes viven lo que predican, a quienes no solo invocan el nombre de Jesús, sino que caminan con él, a quienes no solo leen la palabra, sino que la encarnan, a quienes no solo oran, sino que han hecho de su vida una intercesión permanente. Esos son peligrosos. Esos son los que alteran el ambiente con su entrada, porque cuando pisan un lugar traen consigo el respaldo del cielo, y las tinieblas lo saben. Hay cristianos que han sido forjados en el secreto, en la madrugada, en los valles del dolor, en las decisiones difíciles, han pasado por pruebas, pero han salido fortalecidos, han sido tentados, pero no se rindieron, han sido heridos, pero no dejaron de amar. Y todo eso ha ido tallando en ellos una autoridad que no se compra, ni se imita. Se carga, se vive, se transmite. Las señales invisibles no se ven con ojos humanos, pero son evidentes para el mundo espiritual. Son como una armadura invisible que el enemigo detecta de inmediato. Cuando alguien así ora, los cielos se abren. Cuando alguien así declara, los muros caen. Cuando alguien así entra a un lugar, lo espiritual se alinea. No porque ellos sean poderosos, sino porque han muerto a sí mismos y Cristo vive en ellos. Por eso este tipo de cristiano no busca reconocimiento, no necesita aplausos. Sabe que la verdadera batalla no se gana en la visibilidad, sino en lo secreto. Su autoridad no está en lo que muestra, sino en lo que ha construido en su comunión con Dios. Y esa autoridad se manifiesta, aunque él no lo intente. Es evidente, es innegable, es temida. El infierno no se impresiona por títulos, ni por palabras bonitas, pero tiembla ante un creyente que lleva marcas de obediencia, cicatrices de guerra y señales de haber estado con Dios, porque sabe que esos son capaces de trastornar ciudades enteras, liberar generaciones y establecer el reino donde antes solo había caos. Esos son los verdaderos temidos, los que no necesitan presentarse porque ya son conocidos, en el cielo y también en el infierno. Después de comprender que algunos cristianos cargan señales invisibles que los hacen reconocibles para el mundo espiritual, es inevitable hablar de una de las armas más poderosas que puede portar un creyente: la autoridad. No la autoridad humana, ni aquella que proviene de estructuras religiosas, sino la autoridad espiritual real, que emana del cielo y se manifiesta a través de quienes han entendido quiénes son en Cristo. Jesús en Lucas 10:19 entregó una declaración que aún hoy resuena con poder. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no fue una frase simbólica, fue una delegación de poder, una autorización divina para ejercer dominio sobre fuerzas espirituales malignas, pero esa autoridad no se activa automáticamente por el simple hecho de creer. Se manifiesta en aquellos que caminan bajo obediencia, santidad y convicción de identidad.
El problema es que muchos cristianos desconocen lo que realmente tienen en sus manos. Viven como si fueran víctimas cuando han sido llamados a ser vencedores. Caminan con temor cuando han sido equipados con poder. El enemigo no teme a creyentes pasivos, que repiten doctrinas sin revelación, pero sí se estremece ante aquellos que han despertado a su autoridad espiritual. Porque saben que un solo decreto de esos hijos puede cambiar atmósferas enteras. La autoridad espiritual paraliza al enemigo porque es ejercida desde la posición que Cristo ya conquistó en la cruz. Esos creyentes no oran desde la tierra hacia el cielo, oran desde el trono hacia la tierra. No reaccionan con desesperación, actúan con gobierno, no suplican con incertidumbre, declaran con fe, y sus palabras no son solo sonidos, son decretos respaldados por el cielo. Un cristiano que camina en autoridad sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe discernir el momento exacto para reprender, liberar o declarar. No busca demostrar poder, pero cuando lo ejerce, los demonios huyen. Las maldiciones son anuladas, las puertas espirituales se abren, porque no está actuando en su nombre, sino en el nombre que está sobre todo nombre, Jesús. Esta autoridad no se trata de gritar más fuerte, ni de impresionar con lenguaje espiritual. Se trata de conocer profundamente a Dios, de vivir rendido a su voluntad y de caminar con una identidad firmemente establecida. Es imposible ejercer autoridad en lo externo si hay desorden en lo interno. Por eso, el enemigo siempre intenta atacar la identidad del creyente, porque si logra sembrar inseguridad, vergüenza o duda, neutraliza la autoridad que ese hijo podría ejercer. Pero cuando un creyente entiende que ha sido adoptado, limpiado, ungido y enviado, comienza a moverse con otra dimensión. Su oración tiene fuego, su palabra tiene peso, su mirada tiene discernimiento y su caminar deja huellas que impactan lo espiritual. El enemigo sabe que no puede resistir a una iglesia que se levanta en autoridad, que conoce la palabra, que vive en santidad, que intercede con poder y que declara con fe. Por eso intenta mantener al pueblo de Dios dormido, entretenido, ocupado en lo natural, porque mientras estén distraídos, no ejercerán su poder. Pero cuando despiertan, todo cambia. El cristiano que ejerce autoridad espiritual no solo se protege a sí mismo, protege su casa, su generación, su entorno. Camina con la conciencia de que porta un reino dentro de sí, y cada paso que da, cada oración que eleva, cada palabra que declara, lleva el peso de esa realeza. Por eso es temido, porque no actúa como víctima, sino como embajador del cielo. Y donde él se mueve, el enemigo pierde territorio. Así como un solo cristiano con autoridad puede provocar caos en el mundo espiritual, ¿te imaginas lo que sucede cuando 2, 3 o más se unen en un mismo espíritu, con un mismo corazón y una misma dirección? No hay fuerza infernal que resista a una iglesia verdaderamente unida. No hay estrategia demoníaca que pueda prevalecer cuando los hijos de Dios se alinean en oración, en ayuno y en propósito eterno. El infierno lo sabe, y por eso tiembla ante la unidad espiritual. Jesús lo dejó claro en Mateo 18, 19, 20. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este no es solo un pasaje para ser leído con ternura, es una declaración de guerra. Jesús está revelando una clave espiritual. El poder se multiplica cuando la unidad es real. La unidad espiritual no es simplemente estar juntos en un lugar físico, es estar entrelazados en fe, en visión y en espíritu. Es cuando los corazones laten al ritmo del cielo, cuando las voluntades se rinden al propósito de Dios, cuando las diferencias se someten al amor de Cristo. En ese tipo de ambiente, lo sobrenatural se vuelve cotidiano. Las cadenas se rompen sin necesidad de tocar. Las puertas se abren sin necesidad de forzarlas, porque hay un poder que solo se activa en comunidad. Satanás teme profundamente a este tipo de unidad. Por eso desde el principio ha sembrado división. En el Edén, entre hermanos, en iglesias, entre líderes, en matrimonios, en ministerios. Su estrategia siempre ha sido dividir para conquistar, porque sabe que una casa dividida no prevalecerá.
Pero cuando la iglesia se une, el enemigo pierde fuerza, pierde acceso, pierde territorio. Cuando 2 o 3 cristianos se ponen de acuerdo en ayuno, en intercesión, en clamor por un propósito específico, la tierra tiembla y el cielo responde. Hay testimonios incontables de ciudades que han cambiado, regiones que han sido visitadas por avivamiento, familias que han sido restauradas. Todo porque un pequeño grupo se unió en un mismo sentir. La unidad espiritual requiere humildad, renuncia al ego y una visión clara del reino. Requiere entender que no luchamos unos contra otros, sino contra potestades que temen vernos unidos. Requiere madurez para dejar de lado diferencias humanas y enfocarnos en lo eterno. Cuando eso sucede, la atmósfera espiritual cambia. Una iglesia unida es una fortaleza impenetrable. Un matrimonio unido en oración es un fuego que el enemigo no puede apagar. Un grupo de amigos que se alinea para buscar a Dios puede provocar terremotos espirituales que transformen generaciones. Porque cuando hay unidad hay respaldo, y cuando hay respaldo celestial el infierno retrocede. Es por eso que el enemigo trabaja incansablemente para generar roces, críticas, celos, competencias. Sabe que mientras estemos divididos, somos vulnerables, pero también sabe que, si alguna vez nos unimos de verdad, Él no podrá detener lo que Dios ha determinado. El cristiano temido por Satanás no solo busca crecer individualmente, busca unidad, busca reconciliación, busca caminar junto a otros en el mismo espíritu, porque entiende que el poder de la iglesia no está en la fuerza individual, sino en la comunión del cuerpo, y esa unidad, cuando es genuina y guiada por el Espíritu, desata un mover que ninguna tiniebla puede contener. La unidad espiritual libera un poder imparable. Pero hay algo que trasciende aún más allá del presente, el legado. Y si hay algo que provoca verdadero terror en las tinieblas, es cuando un cristiano no solo decide vivir con propósito, sino que siembra ese propósito en los corazones de quienes vienen detrás. Porque el enemigo puede intentar desgastar a una persona, pero no puede detener a una generación entera encendida por el fuego del Espíritu. Deuteronomio 6:6-7 nos revela una de las instrucciones más poderosas que Dios dio a su pueblo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esta no es solo una exhortación a enseñar, es una estrategia espiritual para edificar generaciones inquebrantables. El cristiano que deja legado no vive para sí. Su fe no es una experiencia aislada, ni un testimonio momentáneo. Es una llama que pasa de corazón en corazón. Es un padre que ora con sus hijos, una madre que declara promesas sobre su casa, un mentor que guía con verdad y amor, un líder que no busca fama, sino multiplicación del fuego de Dios en otros. El diablo teme a estos cristianos porque entiende el principio del impacto acumulativo. Una sola persona con fe puede hacer temblar el infierno, pero cuando esa fe es sembrada en hijos, discípulos y generaciones, se convierte en un ejército. Ya no es solo una voz clamando en la noche, son decenas, cientos, miles. Y cuanto más sólido sea el fundamento, más fuerte será la edificación espiritual. El enemigo ha lanzado ataques sutiles y constantes para desconectar generaciones. Ha sembrado confusión, relativismo, frialdad espiritual y distracciones que buscan cortar el flujo de herencia espiritual. Pero cuando un cristiano se levanta y dice, «Mi casa servirá al Señor», se establece un muro en el mundo espiritual que impide el avance del enemigo sobre esa línea generacional. Transmisión espiritual no es solo enseñar principios, es vivirlos. Es modelar oración, santidad, pasión, verdad. Es hacer de la casa un altar. Es mostrar a los más jóvenes que el Dios de la Biblia es real, cercano, poderoso. Es asegurarse de que, aun cuando uno parta de esta tierra, su fuego siga ardiendo en los corazones de otros. Muchos avivamientos comenzaron con un hombre o una mujer que creyó, pero se multiplicaron porque esa fe fue sembrada en otros. Grandes movimientos espirituales nacieron de familias donde se respiraba presencia de Dios. Iglesias enteras fueron transformadas por líderes que no solo predicaban, sino que discipulaban con intencionalidad. Por eso, cuando el infierno detecta a un cristiano que no vive para sí mismo, sino que deja herencia, enciende alertas.
porque sabe que ahí está germinando algo que no podrá detener, que no será solo una vida rendida, sino una descendencia marcada, que no será solo una generación, sino una línea de guerra espiritual que se extenderá por décadas. El legado espiritual no se construye de forma casual, se edifica con intención, oración y consistencia, se protege con discernimiento y se alimenta con amor. Pero cuando se establece, se convierte en uno de los terrores más grandes del enemigo, porque cada hijo que se levanta con identidad, cada discípulo que camina con autoridad, cada generación que sigue amando a Dios más que la anterior, es una derrota para las tinieblas y una victoria para el reino eterno. Cuando un cristiano decide dejar un legado espiritual, está construyendo algo que el infierno no podrá derribar. Pero hay otra arma silenciosa, profunda y devastadora para las tinieblas, la oración que trasciende dimensiones. No todas las oraciones son iguales. Hay palabras que apenas rozan el techo, pero hay otras que se elevan como fuego, atraviesan los cielos y se almacenan ante el trono de Dios como incienso santo. Y esas son las que el enemigo más teme. Apocalipsis 5:8 nos ofrece una escena celestial que deja sin aliento, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Este pasaje revela un misterio profundo. Las oraciones no desaparecen, se acumulan, son guardadas, tienen peso eterno. Y cuando llega el momento señalado, son derramadas como respuesta poderosa sobre la tierra. Esto significa que cada oración hecha en fe, cada clamor con lágrimas, cada gemido del Espíritu, no ha sido en vano. Aunque no hayas visto resultados inmediatos, algo se está almacenando en los cielos. Y cuando esa copa se llena, el cielo responde. A veces con juicio, otras con liberación, otras con activación profética, pero siempre con poder. El enemigo teme a los cristianos que han comprendido este principio, porque esos no se cansan de orar. No oran por costumbre, oran con carga. No oran para sentirse bien, oran para provocar movimiento espiritual. Ellos saben que sus palabras no son meros suspiros, sino semillas eternas. Y cada lágrima que acompaña su oración añade peso, añade urgencia, añade impacto. Este tipo de oración atraviesa dimensiones porque nace del Espíritu, no solo de la mente. Es impulsada por el Espíritu Santo, no por emociones pasajeras. Y cuando se eleva, va más allá del tiempo y del espacio. Puede tocar generaciones futuras, romper cadenas ancestrales, alterar decisiones en la sala del juicio celestial. Porque no es una simple súplica, es una intercesión con respaldo eterno. Satanás tiembla ante estos cristianos porque no los puede detener. Los ataca, pero ellos oran más. Los entristece, pero sus lágrimas son convertidas en armas. Los aísla, pero encuentran en la soledad un altar más profundo. Y cada vez que levantan su voz en oración, algo se estremece en el mundo espiritual. Además, estas oraciones provocan activaciones. Ángeles son enviados, profecías dormidas despiertan, puertas se abren, corazones endurecidos se quiebran, no porque el orador tenga fuerza en sí mismo, sino porque ha alineado su voluntad con la del cielo. Y cuando eso ocurre, se desata un mover que ninguna tiniebla puede contener. Muchos de los mayores milagros que veremos no serán fruto de un evento público, sino de oraciones hechas en secreto, en la madrugada, en medio del dolor, en habitaciones donde nadie aplaude, pero el cielo toma nota, porque en esas oraciones el espíritu humano se conecta con el corazón de Dios y algo sobrenatural comienza a gestarse. Por eso, nunca subestimes una oración sincera. Nunca pienses que tus lágrimas han caído al vacío, están siendo recogidas, están llenando copas, están preparando una respuesta. Y cuando el cielo las derrame, el enemigo sabrá que se enfrentó a un creyente que no dejó de orar, que no soltó el altar, que no se rindió, y ese tipo de cristiano es, sin duda, uno de los más temidos en el infierno, porque su clamor no solo resuena en la tierra, resuena en la eternidad. Cuando comprendemos que nuestras oraciones no desaparecen, sino que se almacenan como incienso ante el trono, entendemos también que el cielo no permanece inmóvil ante un creyente que se atreve a clamar. Pero hay algo más que el infierno teme con intensidad:
los efectos colaterales del valor espiritual, porque cuando un cristiano actúa en fe, no solo está tomando decisiones humanas, está provocando movimiento celestial, y eso activa una dimensión de ayuda que desestabiliza por completo los planes del enemigo. El Salmo 34:7 nos revela una verdad contundente: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este versículo no es una metáfora poética, es una declaración literal de la realidad espiritual que rodea a los valientes. Cada vez que alguien se mueve por fe, que obedece aunque tenga miedo, que proclama a Cristo en medio de la oscuridad, que intercede cuando todos callan, se activa una respuesta celestial que cambia el rumbo de la batalla. Los ángeles no responden a la comodidad ni a la pasividad, responden a la fe, a la obediencia, a la acción que nace del temor reverente al Señor. Y cuando un cristiano se atreve a actuar contra la lógica humana, pero a favor del reino, algo se activa en lo invisible. El cielo libera recursos, guerreros espirituales se movilizan, intervenciones divinas comienzan a ejecutarse en favor de ese creyente. Satanás no solo teme lo que un cristiano valiente pueda hacer, teme lo que puede provocar. Porque ese acto de fe, esa palabra de autoridad, esa oración intercesora, esa decisión radical, puede desencadenar una ola de movimiento angelical que él no puede detener. Porque los ángeles obedecen al mandato de Dios y se despliegan cuando su voluntad está siendo activada por hijos que creen. Un creyente lleno de fe no camina solo. Puede parecer débil ante los ojos del mundo, pero está rodeado. Puede sentirse pequeño, pero tiene a su lado fuerzas celestiales que han sido asignadas para proteger, asistir y ejecutar órdenes divinas en su favor. Y eso lo convierte en un punto de conflicto espiritual constante. Porque donde Él se mueve, los cielos se mueven con Él. Muchos han sido salvados de accidentes, liberados de ataques o guiados sobrenaturalmente sin saber que fue un ángel quien intervino. Porque el mundo espiritual es más real de lo que imaginamos. Y los cristianos valientes no solo activan lo espiritual, desatan respuestas que cambian atmósferas, sanan cuerpos, liberan almas y estremecen estructuras de maldad. Los ángeles no son figuras decorativas del cielo, son soldados, mensajeros, ejecutores de juicio y portadores de gloria, y están esperando que la fe los active, que la obediencia los invoque, que la valentía de un hijo los movilice. Por eso el infierno intenta sembrar miedo, duda, pasividad. Porque mientras un creyente esté paralizado, el cielo permanece en espera, pero cuando da un paso, todo se activa. Imagina a cientos de ángeles posicionándose a tu alrededor cada vez que eliges honrar a Dios, cuando nadie te ve, cada vez que resistes la tentación, cada vez que levantas tu voz en defensa de la verdad, cada vez que tomas una decisión difícil por amor al reino. Eso es lo que aterroriza al enemigo. No solo tú, sino todo lo que traes contigo. El cristiano valiente es una amenaza permanente, no porque sea perfecto, sino porque provoca intervención divina. Y donde hay ángeles asignados, el enemigo no puede avanzar, porque aunque no los veas, están ahí, acampando, luchando, moviéndose a tu favor. Y cuando tú decides actuar en fe, ellos deciden actuar contigo. Cuando un cristiano actúa en fe y activa el movimiento celestial, no solo está desatando ángeles, está revelando al mundo quién es realmente. Y eso nos lleva a una de las verdades más contundentes del reino espiritual. El infierno reconoce a un verdadero cristiano, no por lo que dice, sino por lo que manifiesta. No por lo que aparenta, sino por lo que carga. No por asistir a una iglesia, sino por portar señales del reino en su caminar. Marcos 16, 17, 18 lo declara con claridad. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje no es una promesa exclusiva para apóstoles o ministros. Es la evidencia que debe acompañar a todo aquel que verdaderamente cree. El enemigo no teme a los que simplemente profesan una fe. Teme a los que caminan con frutos visibles, a los que, en medio de un mundo enfermo, imponen manos y sanan, a los que se atreven a hablar en lenguas cuando el Espíritu lo ordena, a los que enfrentan al maligno con autoridad.
sin retroceder. A los que no se conforman con asistir, sino que viven encendidos en cada rincón de su vida. Estos cristianos no necesitan convencer con argumentos, sus vidas son una demostración del poder de Dios. Su sola presencia incomoda, su voz carga peso, sus manos son extensiones de lo sobrenatural. No por su fuerza, sino porque Cristo vive en ellos. Y esa manifestación es lo que distingue al verdadero creyente de aquel que solo tiene una apariencia de piedad. Satanás ha aprendido a ignorar a muchos, a quienes se conforman con religión sin presencia, con formas sin fuego, con palabras sin vida. Pero no puede ignorar a quienes portan señales, porque donde ellos van, el reino se establece, porque donde pisan, la atmósfera cambia, porque no solo proclaman, encarnan lo que predican. El cristiano verdadero no se mide por su asistencia dominical ni por la cantidad de versículos que puede citar. Se mide por su obediencia, por su sensibilidad al Espíritu, por su disposición a actuar cuando Dios habla, por su capacidad de cargar el fuego en medio del desierto y de mantenerse firme aun cuando el mundo entero retrocede. Estos son los que se convierten en portales del cielo en la tierra, caminan y se abren caminos, hablan y se liberan vidas, declaran y se manifiestan milagros, porque han entendido que la fe no es solo una creencia, es una demostración. Y esa demostración es lo que hace que el infierno tiemble. Hay cristianos que el enemigo observa de lejos, sabiendo que si los provoca perderá, porque están conectados, preparados, disponibles, porque no viven por emoción, sino por convicción, porque han hecho del reino su prioridad, y todo en su vida refleja esa realidad. Son los que marcan la diferencia, los que sin necesidad de títulos son reconocidos en lo alto y temidos en lo profundo. Y así como los demonios conocían a Jesús y sabían quién era Pablo, también saben quién eres tú, si realmente portas las señales que siguen a los que creen. Porque las señales no son un lujo espiritual, son una prueba de que el reino está vivo, activo y operando a través de los valientes, y esos no pueden ser ignorados, ni por el cielo, ni por el infierno. Después de haber recorrido este profundo camino de revelación, no queda otra opción más que confrontar una pregunta directa, ineludible y urgente. ¿Serás tú ese cristiano que el enemigo teme? No basta con admirar las historias, emocionarse con las enseñanzas o aplaudir los ejemplos. Todo lo que has escuchado hasta ahora no fue diseñado para entretener tu espíritu, sino para activarlo. Esta es la hora, este es el momento, este es el punto de quiebre donde decides en qué tipo de cristiano te vas a convertir. Apocalipsis 12:11 nos muestra la imagen final de los que vencen, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No se habla aquí de creyentes tibios, ni de adoradores a medias. No se está describiendo a asistentes de culto ni a espectadores espirituales. Aquí se habla de guerreros, de mártires, de conquistadores, de aquellos cuya vida fue una amenaza constante para las tinieblas. Estos cristianos no vencen por tener una doctrina perfecta, sino por la sangre del Cordero. No vencen por ser populares, sino por su testimonio. No vencen por evitar la muerte, sino por no temerla, porque ellos ya han muerto a sí mismos, porque su vida no les pertenece, porque han entregado todo por el reino y ahora caminan con la mirada puesta en lo eterno. Esta es la esencia del cristiano que el infierno teme. No se vende, no retrocede, no se apaga. Aunque caiga, se levanta. Aunque llore, continúa. Aunque esté solo, no se detiene. Porque lleva algo dentro que ninguna oscuridad puede apagar, la luz viva de Cristo. Y esa luz no solo alumbra, quema, rompe, transforma, conquista. Este llamado final no es para los fuertes, sino para los dispuestos. No es para los sabios, sino para los rendidos. Porque el reino de Dios no está buscando talentos, está buscando corazones entregados, hombres y mujeres que digan sí, aunque no lo entiendan todo, que caminen aunque no lo vean todo, que crean aunque todo a su alrededor parezca derrumbarse. Tú puedes ser uno de ellos. Puedes tomar la decisión de dejar atrás la pasividad, la doble vida, la tibieza, la religiosidad vacía. Puedes decir hoy, Señor, aquí estoy, hazme ese creyente que porta fuego, que camina con señales, que activa ángeles, que deja legado, que ora con autoridad,
que permanece firme, que transforma territorios, que vive para tu gloria, sin miedo, sin reservas, sin retroceder. El enemigo ha temido por siglos a los cristianos que deciden vivir de esta manera, porque sabe que no los puede controlar, no los puede comprar, no los puede frenar, porque no tienen precio y tienen propósito. Su vida está marcada por el cielo, y cada paso que dan es un golpe al reino de las tinieblas. Esta es tu decisión final, no la del video, no la de una emoción momentánea. Es la decisión que puede redefinir tu destino espiritual. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú la próxima amenaza que el infierno tenga que enfrentar? ¿Serás tú ese hijo o hija que se levanta para estremecer generaciones? La historia espiritual aún se está escribiendo, y tú puedes ser protagonista, no mañana, no algún día, ahora, porque el enemigo ya sabe lo que pasa cuando un cristiano común se entrega por completo a Dios. Nace un guerrero, y los guerreros del reino no mueren, trascienden. Si has llegado hasta este punto, déjame decirte algo que muy pocos escucharán. Eres parte de un pequeño grupo de personas que se atreven a ir más allá, porque la mayoría se queda en la superficie, en lo rápido, en lo cómodo, pero tú has elegido lo profundo, lo eterno, lo que transforma. Y eso dice mucho de ti, dice que hay hambre en tu alma, que estás buscando algo más que palabras, estás buscando fuego, dirección, propósito, una señal del cielo. Y este video no llegó a ti por casualidad. Muy pocos llegan al final de una reflexión como esta. Solo aquellos que sienten que el Espíritu los está llamando, solo los que no están satisfechos con una vida cristiana superficial. Por eso, quiero que dejes una marca aquí, para que yo sepa quiénes son los que están siendo tocados, los que están despertando, los que están listos para convertirse en verdaderos guerreros. Comenta esta frase: fui llamado para este tiempo. Esas 5 palabras serán la señal de que perteneces a los elegidos, a los que el infierno no puede ignorar. En este viaje hemos aprendido que Satanás no teme a todos por igual. Hemos descubierto que hay cristianos que provocan miedo en las tinieblas, no por gritar más ni por mostrar una imagen perfecta, sino por lo que cargan en lo invisible. Hablamos de los intercesores incansables, de los discernidores espirituales, de los adoradores verdaderos, de los guerreros de la palabra, de los inquebrantables bajo prueba. Descubrimos cómo su presencia transforma ambientes, cómo su fe activa ángeles, cómo sus oraciones cruzan dimensiones, cómo su unidad abre los cielos y cómo su legado puede levantar generaciones enteras. Todo esto no fue dicho solo para informar, sino para transformar, porque lo que te compartimos no es conocimiento, es un llamado, un grito desde el cielo hacia tu espíritu. ¿Lo estás escuchando? ¿Estás dispuesto a responder? Este es el tipo de contenido que tiene el poder de encender una chispa en tu interior, pero como todo fuego, si no se alimenta, se apaga, y por eso es crucial que sigas conectado a espacios como este, porque aquí no hablamos de entretenimiento, hablamos de eternidad. No producimos videos, encendemos almas. Cada vez que ves uno, cada vez que lo compartes, estás siendo parte de una cadena de impacto eterno, estás poniendo leña al fuego de alguien más. ¿Te imaginas a cuántas personas podrías ayudar simplemente enviando este video? Hay alguien que está a punto de rendirse y este mensaje puede ser su aliento. Hay otro que está confundido y estas palabras pueden ser su respuesta. Y puede que tú seas el instrumento que Dios quiere usar. Vas a quedarte callado. Y si aún no estás suscrito, detente un segundo. ¿Qué más necesitas para darte cuenta de que este contenido no es opcional? Es urgente. Es necesario, es alimento espiritual. No estar suscrito es como recibir una lámpara en medio de la oscuridad y apagarla por orgullo o distracción. Es como encontrar un pozo en el desierto y decidir no volver a beber. No solo es un error, es una pérdida para ti y para los que te rodean. Pero si ya estás suscrito, déjame decirte que formas parte de un ejército silencioso que está creciendo, que estás eligiendo el camino estrecho, que estás manteniendo tu llama encendida y ayudando a otros a encender la suya. Y eso es digno de honra, de gratitud, de celebración. No olvides esto. Tu fe no solo te afecta a ti, afecta a tu casa, a tu calle, a tu ciudad.
Cada oración, cada acto de obediencia, cada palabra de fuego está dejando huellas en lo espiritual. Huellas que el infierno no puede borrar, huellas que el cielo honra. Y mientras el mundo sigue corriendo detrás de lo superficial, tú has elegido lo eterno, has decidido quedarte hasta el final. Has elegido ser parte de algo más grande que tú. Has decidido convertirte en ese cristiano que el enemigo teme. Y por eso, aunque no te vea, aunque no te escuche, puedo sentir tu espíritu ardiendo desde aquí. Sigue caminando, sigue luchando, sigue creyendo, porque tú, que llegaste hasta aquí, no eres uno más. Eres uno de los elegidos, uno que el cielo ha marcado, uno que el infierno no puede ignorar. Fui llamado para este tiempo. Coméntalo, escríbelo, decláralo, y no te detengas, porque lo mejor aún está por venir.